En el nombre de Jesús y mediante la ayuda de su Espíritu Santo vamos a ir a la palabra del Señor esta noche. En este estudio que llevamos del libro de los Hechos ya teníamos la lectura de la porción que nos corresponde para hoy, el capítulo 13, los versículos 13 y en adelante. Vamos a estar viendo hoy. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en www.radiofaro.es.tl y nuestra frecuencia en la FM 105.9. Saludo también a nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio Maranata de Jalapa, a los hermanos de Santa Catarina Mita que nos escuchan a través de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, a los hermanos de Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos también, Dios les bendiga, y a los hermanos hondureños, los hermanos catrachos a través de Radio Visión en 101.1 de San Pedro Sula. Que el Señor les bendiga, gracias por reproducir nuestras prédicas, que el Señor añada gracia a todo este esfuerzo. Asimismo, saludamos a los hermanos que nos han de escuchar y ver a través de El Buen Pastor TV de San Manuel Chaparrón y la compañía Porticable, que están abriendo esta oportunidad para que la palabra del Señor sea anunciada desde ese medio. A través de YouTube también, quienes nos han de escuchar, que el Señor bendiga. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que tenemos frente a nosotros. Rogamos que nos des sabiduría, que nos des gracia, entendimiento, que, Señor, tu Espíritu Santo sea revelándose a nosotros a través de esta palabra. Sabes, Señor, que tanto yo soy incapaz, imperfecto, inmerecedor de este privilegio de presentar tu palabra, como tu pueblo, Señor, está incapacitado para entender tus misterios. Solamente mediante tu Espíritu Santo, tu siervo puede ser instrumento, y solo mediante tu Espíritu Santo, tu pueblo puede entender y recibir revelación esta noche. Por eso rogamos, oh Santo Dios, envía de tu Espíritu revelación, gracia, sabiduría, entendimiento, Señor, de tu palabra, y que hoy salgamos de aquí edificados, crecidos en ella. Abdico de mí mismo, Señor, de mis pensamientos, de mis ideas, de mis pensamientos preconcebidos. Que seas tú, Señor, hablando a través de tu siervo esta noche, es lo que pedimos. Predisponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento para que tu palabra hoy caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, estábamos viendo el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Vimos cómo mediante el Espíritu Santo, hablando a los hermanos, ellos son enviados, buscan confirmación a través de la oración y el ayuno. Y luego, pues, de plano, ellos van en obediencia al Espíritu Santo. Vimos también algunas situaciones que se dan, algunas señales que se dan en el caso de este mago llamado Bar Jesús, al cual le cae una ceguera como condenación, como castigo, para de pronto hacerle entender y saber que hay un Dios poderoso en los cielos. Pero vemos también en el versículo 12 cómo esta señal se constituye en el instrumento de Dios para que el procónsul creyera en el Señor Jesucristo a través de esta situación. Si leemos los versículos 13 en adelante, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Si recuerdan, el mandato de los primeros versículos era para Pablo y Bernabé, pero Juan fue a acompañarles. Entonces, no es que Juan abandone una misión a la cual haya sido llamado, sino más bien él dispuso acompañar el ministerio de Pablo y Bernabé hasta cierto momento, y ese momento pues ya había pasado. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Llega a un lugar establecido,
llamado Perge, en donde había una sinagoga, un lugar de reunión del pueblo judío. Era día de reposo y por consiguiente era el día que ellos utilizaban para reunirse y así compartir de la palabra. Ellos llegan, se sientan, versículo 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Como que al hijo de don Rufino le digan: ¿querés tu pedacito de pastel? Entonces, cuando les dicen si tienen alguna palabra que decir, estos hermanos felizmente se ponen de pie y comparten la palabra del Señor. Creo que a los cristianos nacidos de nuevo, a los que tenemos experiencia personal con Cristo, que nos digan: háblame de tu Dios, es como que nos pongan comida por delante. Es la más grande dicha que tenemos, compartir del amor y de la misericordia de Dios. Y andamos buscando cualquier tipo de medio para que esta palabra se haga oír. Realmente no hay dicha más grande que un pueblo sediento de oír palabra. Y es lo que le sucede a Pablo y Bernabé cuando se les dice: si ustedes tienen alguna palabra que compartirnos, hablen. Y dice el versículo 16: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Vemos aquí el propósito de la elección de Dios, cómo Dios elige al pueblo de Israel y cómo Dios mismo le hereda la tierra prometida, la tierra de Canaán, lo que hoy es la Palestina o esta región del Medio Oriente que está ahí en disputa entre Israel y los árabes, pero que bíblicamente le pertenece al pueblo de Israel. Es Dios quien les da esa propiedad y los elige para que así sea. De hecho, en la sinagoga, reunidos en aquel día, había gente que profesaban la religión judaica, y al hablarles de esta manera, Pablo se gana su simpatía al hacerles recordar el favor de Dios para con la nación de Israel. Y dice: y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia ese territorio. Es la herencia de Dios para Israel. Hoy se pelea, como decía, si le pertenece a los árabes o le pertenece a los hebreos, a los judíos. Hay una guerra constante. Cada día es más álgido el clamor de sangre en ese territorio. Se espera por la misma profecía bíblica que la última gran guerra mundial en donde será en ese lugar, peleando precisamente contra Israel en el valle llamado Megiddo o Armagedón, donde se reunirán las naciones para pelear contra Israel, mas Dios vendrá en su defensa. La guerra esa ya tiene siglos de ser. En el momento actual es uno de los momentos más colorados de esta disputa, y creemos, mis hermanos, de que todo esto indica de que estamos acercándonos cada día más al advenimiento de nuestro Señor. El hecho es de que ese territorio le fue dado por Dios a Israel. ¿Quién puede oponerse a la voluntad de Dios? ¿Quién puede impedir que Dios haga lo que Él quiere? Y si Él dijo: esta tierra le pertenece a mi pueblo Israel, y las naciones todas del mundo se levanten contra Israel para despojarles de su territorio, entonces Dios mismo viene para defenderles. 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años,
Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Saúl, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hablamos un poquito acerca de David, este muchachito de 17 años que se enardece en su corazón cuando escucha a Goliat burlándose de Israel, pero de una forma en la que él se enardece por Jehová su Dios, en virtud de la forma en la que este filisteo se burla de los escuadrones de Israel. Él les dice: ¿no soy yo el filisteo y vosotros sois los siervos de Saúl? Y dice David: nosotros no somos siervos de Saúl, somos siervos de Jehová. Y dispone a enfrentarse a él, y le ponen a David, allá en segundo libro de Samuel, capítulo 17, le ponen a David toda la armadura de un soldado, y el patojito de 17 años no puede caminar con el montón de hierros encima. Se los quita, los deja tirados, pasa a un arroyo, pepena unas 5 piedras y se va a enfrentar al gigante. Y le dice el gigante: hoy daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, a ti y a todos estos siervos de Saúl. Y entonces David le responde, enardecido por Jehová, le dice: tú vienes a mí, le dice, con espada y con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti, no le dice en el nombre de Saúl, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Desde esa pequeña edad, David, hijo de Isaí, él había crecido en el conocimiento de Dios, había sido educado en la palabra de Dios. Me imagino que este Isaí era un padre ejemplar, quien instruyó a su hijo en el temor de Dios. De ahí que dice la Escritura que instruyamos a nuestros hijos en el conocimiento de Dios, para que cuando sean grandes se vuelvan a Él. Quizá al momento no veamos los resultados que queremos, quizá los patojos rebeldes y contestones, pero han oído palabra de Dios, y esa palabra de Dios en ellos tiene tarde o temprano que hacer su efecto. Este David se halla entonces actuando conforme. La palabra conforme quiere decir con la forma con la que hubiese actuado Dios, dice conforme al corazón de Dios. Y este es un testimonio maravilloso del rey David, y quiero enfatizar algunas cuestiones del rey David. Mírelo a él siendo el rey y comete adulterio, y bueno, dejémoslo del adulterio. Es asesino, manda a matar a Urías para quedarse con su mujer, que de hecho ya la tenía embarazada. Pero la Biblia testifica que David era conforme al corazón de Dios. Yo no estoy justificando el pecado, pero quiero decirles, mis hermanos, que muchas veces nosotros somos contumaces, o sea, nosotros exigimos una santidad de la gente tan extrema que ni nosotros podemos llevar. De ahí que dice Romanos capítulo 2, ¿quién eres tú, oh hombre, que juzgas a tu hermano? Si en lo mismo que lo juzgas, pues también tú erras. Mis hermanos, muchas veces nos vemos de esa manera, juzgando a nuestro hermano, condenando a nuestro hermano, y no sabemos que a lo mejor a los ojos de Dios sea gente corazón. ¿Sabe por qué? Ahora le recuerdo lo que le dijo Samuel a Isaí cuando llegó a ungir a David como rey. Jehová no mira lo que está delante de los ojos, Él mira las intenciones del corazón. Este David comete varios errores en su vida. De hecho, creo de haber estado en nuestro tiempo, los pastores, las iglesias lo hubieran tenido en disciplina de por vida. Un hombre sanguinario, mató cantidad de gente,
tanto que hasta un canto se inventaron que decía: Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Pues imagínese usted. No tenía cuándo lo perdonara el hombre, no tenía cuándo lo perdonara la religión. Sin embargo, su corazón era conforme al corazón de Dios. Hago énfasis en estos detalles porque, mis hermanos, la pregunta es: ¿cómo es tu corazón delante de Dios? Mi pregunta es: ¿tus actitudes son en virtud de los deseos, de los propósitos de Dios? Que a veces metemos la pata o las patas, hasta la nariz metemos. Pero ¿qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te mueve? En realidad, mis hermanos, lo que hace la diferencia no es tanto lo que hiciste, sino lo que te empuja a hacer las cosas. Hay gente que predica lindo, precioso, pero lo hacen por envidia, lo hacen por vanagloria, lo hacen por competencia, y entonces no sirve de nada ante los ojos de Dios. De pronto hay gente que se convierte, gente que sana, pero hacer algo en favor de sí mismo no hace nada. Porque lo que Dios está viendo es tu corazón, tu intención. Hay gente que canta maravillosamente bien, pero cantan por fama, por fortuna, por dinero, porque los aplaudan. Y ahí publican sus fotos en el Facebook: aquí cantando en tal iglesia, aquí en el concierto tal, aquí allá, y que todo el mundo les dé like, va, tan chulo que está. Lo que les gusta es: ¿por qué no publican el canto para que tal vez a través de esa música alguien se convierta? No, la foto ponen ahí para que todo el mundo sepa. No es que si publico el canto, entonces ya nadie me compra el disco. Entonces lo hace por negocio. Y esa es la diferencia, mis hermanos. Lo que te mueve a hacer las cosas es lo que hace la diferencia. Sin embargo, aquí vemos muchos que no podemos ni agarrar la nota, ni llevar el tiempo. Y alguien en la vecindad nos criticaba el otro día y decía: si ahí ni cantar pueden. Pero él no conoce el corazón de los que estamos acá. Y eso es lo que marca la diferencia. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es tu corazón? Y eso agradó a Dios. Tanto fue el agrado de Dios para con David, que si leemos lo siguiente, dice el versículo 23: de la descendencia de este varón conforme al corazón de Dios y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. O sea, el hecho de que David tuviera un corazón conforme al corazón de Dios lo vino a hacer cascarabuelo de Jesús, pues. Digo cascarabuelo porque tendríamos que sacar ahí una serie de números para averiguar en qué grado, pero sí. De allí Dios levanta al Mesías, a Jesús como Salvador de Israel. Antes de la venida de Jesús, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Este enunciado de Juan hablaba de la grandeza, de la superioridad de Jesús que venía tras sí. Biológicamente eran primos segundos. Elizabeth, la madre de Juan, era prima de María. Se visitan en cierto momento, estando embarazada Elizabeth unos meses adelante, y cuando María habla, Juanito en el vientre de Elizabeth agarra patadas y brincos ahí, emocionado porque ahí está ya la presencia del que sería el Mesías en el vientre
de María. Y este Juan, así desde bebecito, conforme, oiga lo que dice el versículo 23, conforme a la promesa. O sea, todo esto que sucede en un orden, según un propósito, ya estaba establecido, ya estaba escrito en el libro de Dios. Y ese es un punto que quiero enfatizar, hermanos. Nada sucede en esta tierra que no forme parte del plan perfecto de Dios. Nada. Ni la hoja de un árbol cae al suelo, dice, sin la voluntad de Dios. Y a veces lo decimos, pero no lo asimilamos, porque aun cuando tú pecas, forma parte de la voluntad de Dios. Uy, ¿qué dijo? Que la voluntad de Dios es que yo peque. La voluntad permisiva de Dios te permite, te da lugar para que hagas cosas, para luego hacerte entrar al camino, para luego hacerte entrar en conciencia, en razón. Dios nos muestra lecciones de día en día y muchas veces es necesario que erremos en el camino para luego entender, pues. Pero nada sucede si no es el plan perfecto de Dios. En el plan de Dios estaba escrita esta noche. Y en ese plan estaba escrito quiénes de ustedes estarían hoy aquí y quiénes no. Quiénes oirían el mensaje con atención y quiénes estarían distraídos en X situación. O sea, todo está escrito en el plan de Dios. Y este Juanito en el plan de Dios, desde bebé, responde al llamado, responde al propósito para el cual Dios lo trae al mundo. Y al final de su carrera da testimonio y dice: yo no soy el Mesías, pero viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Ahora retoma el argumento del apóstol y dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Aquí les va el mensaje ahora para ustedes. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenar a Jesús. Otra vez estoy haciendo énfasis en el propósito. Dice que los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, cuando mataron a Jesús, cuando lo condenaron y lo llevaron a muerte y lo metieron en una tumba, lo único que hicieron fue cumplir el propósito de Dios. O sea, ya estaba escrito. Y cuando un niño es travieso, le dicen: judío, si vos hubieras estado hoy, hubieras matado a Jesús. No, si cualquiera de nosotros hubiera estado ahí, de plano, yo hubiera puesto los clavos, pues. Ahí en el taller hubiéramos preparado los clavos, porque ese era el propósito de Dios. O sea, hermanos, cuando es condenado Jesús, dicen: su sangre sea sobre nosotros. Cuando Pilatos pregunta: ¿y qué hago de este inocente? Su sangre, o sea, su culpa sea sobre nosotros. Y dice la gente: qué condenación la que se echaron encima. No, para que usted sea salvo tiene que echarse encima la sangre de Cristo. Para que usted sea salvo tiene que reconocer que es su culpa, que por usted murió Él en la cruz del Calvario. Al final, cuando ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros, simplemente cumplieron con el propósito de Dios de que la sangre de Cristo sea aplicada sobre la humanidad y así ésta sea salva. Si usted quiere ser salvo, no tiene que hacer indulgencias, penitencias, rezos, 9 días, posadas, cabos de año. Lo que usted necesita es que la sangre de Cristo, la culpa de la muerte de Cristo, usted se la eche encima y diga: sí, yo tengo la culpa, por mis pecados Él murió. Ese es el punto. Y dice que ellos, aún sin saberlo, lo que estaban haciendo era cumpliendo el propósito de Dios. Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro.
Dice que todas esas cosas que le hicieron a Jesús ya estaban escritas y cumplieron sin ni siquiera haber prestado atención a lo que estaba escrito. Y más adelante en la porción les advierte el apóstol Pablo: no vayan ustedes a hacer igual, de que sobre ustedes venga una condenación que ya está escrita. Y se lo vamos a ver más adelante, el versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos y se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Quiénes son los testigos? Los que andan con un morral de cuero, no. Los testigos de los que habla aquí son los apóstoles que le vieron resucitar. Recordemos a las mujeres que van a la tumba y se encuentran a un ángel que les dice: va delante de vosotros. Y ellas regresan, le cuentan a los 12 apóstoles que Jesús había resucitado, las cosas y Jesús se les aparece allí. Entonces, al aparecérseles, ellos dan testimonio de la resurrección de Jesús, y dice la Escritura que cerca de 40 días Jesús estuvo con ellos después de haber resucitado, comió con ellos. Les dice la Escritura que tuvo hambre y comió, como una señal de que en efecto no era un espanto. Los espantos no comen, a menos de que usted les lleve allá al Día de los Santos al cementerio. Dicen que salen los espantos a comerse. Yo pienso que son las vacas y los bolos los que llegan a comer ahí, pero Jesús resucitó. 40 días estuvo con ellos. Y dice entonces que nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a sus hijos, a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. En el Salmo número 2 dice el salmista: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿A quién engendró Dios? Ahí en la calle dicen: todos somos hijos de Dios, dice. Pero la única que tuvo un hijo del Espíritu Santo fue María. Aunque recién estaba escuchando cantar unos ahí que dicen que son hijos de María. Pero ahí sí ya están incriminando mal a María, pues. Porque si bien es cierto que tuvo otros hijos, tampoco era prostituta. Creo que nos salimos del camino cuando decimos que somos hijos de María, pues. El único que fue engendrado del Espíritu Santo fue Jesús. Y ahí es donde el Salmo número 2 testifica y dice: mi hijo eres tú, le dice a Jesús, yo te engendré hoy. A nosotros nos cae el ser hijos de Dios como una gracia, como una adopción. Dice San Juan capítulo 1 versículos 10 al 12, que a los suyos vino, al pueblo de Israel vino, y los suyos no le recibieron. Y como ellos no le recibieron, a todos los que le creen, dice, a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da permiso de ser llamados hijos de Dios. O sea, no es que se constituyen hijos de Dios, les da permiso, les da autoridad de hacerse llamar hijos de Dios. No dice hijos de María, hijos de Dios. La otra pobre, ¿qué va a aguantar con tanto? Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. Isaías 55:3: os daré las misericordias firmes a David. Por eso dice también otro salmo, en el Salmo 16 y versículo 10: no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, no permitirás que el cuerpo de Jesús se pudra, se descomponga. De hecho, Jesús está muerto, muere, miércoles jueves, viernes, sábado. Muere y es jueves por la tarde.
al caer la hora del viernes por la tarde. Entonces viene y al caer la hora novena, la hora de 3 de la tarde aproximadamente, según nuestros horarios, ni siquiera son los 3 días completos. Muriendo a las 3 de la tarde del viernes, pasa sepultado un día sábado, y el domingo en la mañana, pues no, ya él está con vida, o sea, su cuerpo no se descompone. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, murió y fue reunido con sus padres y su cuerpo se descompuso, pues. O sea, no está diciendo esto de David, lo está diciendo de Jesús. Versículo 37, mas a aquel a quien Dios levantó, a Jesús, este no vio corrupción, no se descompuso su cuerpo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se tiene perdón de pecados. ¿Cómo se obtiene perdón de pecados? Por medio de Jesús. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No es que usted va a ir a confesarse y me acuso, Padre. No. Es en Cristo Jesús. Y el otro sinvergüenza le dice, rezad 10 Padre Nuestros y ya estuvo, papaíto. Es en Cristo Jesús. Él es el que perdona pecados. Usted no tiene que confesarme nada a mí. Tiene que venir al altar y decirle al Señor, reconozco que soy pecador, esta sinvergüenzada hice, perdóname. Y el Señor lo hace. Él lo prometió, Él es el único que perdona pecados. A la pobre María ponen por medio, ruega por nosotros los pecadores. Pero ¿cómo puede María rogar por nosotros los pecadores si también ella es pecadora? Ay, no, lo que dijo, sí, también es pecadora. Usted lo dice con su bocota cuando dice, Dios te salve. O sea, que no es salva. Dios te salve, María. O sea, si no es salva, ¿cómo puede rogar por alguien que tampoco es salvo? Yo creo que sí fue salva. Ustedes, los católicos, como que son los que de pronto la llevan contra la pobre María diciendo de que no es salva. Yo creo que sí es salvo, pero lo que no creo es que pueda interceder por mí. Lo que creo es que yo tengo un contacto personal con Jesús, por medio del cual, dice el versículo 38, se tiene perdón de pecados, por medio de Jesús. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mira, este versículo 39 es, podría decir yo, el centro de toda esta porción. La ley de Moisés fue entregada al pueblo para que a través de esa ley cumplir con ciertos requisitos para honrar a Dios. La ley era tan terrible, tan fuerte, que dice que si una gallina ponía su huevito el día sábado, había que matar a la gallina porque era pecadora. Wow. Así era la ley. Gallinas más pecadoras esas. Les convenía más estar culecas en día sábado. Y mis hermanos, dice la Escritura que si en un pequeño prospecto de la ley usted fallaba, no le contaba todo lo demás bueno que había hecho, pues. O sea, tenía que cumplir al pie de la letra todo, y el pueblo de Israel se dio cuenta, terminó dándose cuenta de que eran incapaces de cumplir. Solo había un grupito, así meros fanáticos, llamados los fariseos, ultra ortodoxos, o sea, así hasta exagerados, que ellos se presumían que eran muy cumplidores de la ley. Jesús les dice ahí en el 23 de Mateo, que diezman hasta del culantro y el tomillo que tenían sembrado ahí en el corredor de la casa, hasta de eso daban sus diezmos ellos, pensando cumplir así la ley. Y sin embargo Jesús les increpa ahí en el versículo, en el capítulo 23 de Mateo, que aunque diezmaban y cumplían con todos esos aspectos, les faltaba lo que David tenía, un corazón conforme al corazón de Dios. Y les dice, era bueno que hicieran todo eso,
pero lo más importante lo han dejado, y les dijo que es hacer justicia, ser misericordiosos y ser humildes delante de Dios. Eso es lo más importante. Lo voy a repetir: hacer justicia, misericordia y ser humildes delante de Dios. Y eso es lo más importante, al final de cuentas, lo que David tenía. Un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón humilde, justo y reverente delante de Dios. Y eso es lo que hoy proponemos en un evangelio del amor, no de la ley. Un evangelio donde lo que necesitamos es ser humildes delante de Dios. La gente dice: ay, no, que tiene que ser humilde, pues, y lo quieren agarrar a coscorrones a uno. No, tampoco. Ser humildes delante de Dios. Ser misericordiosos, dice, compadecernos de la necesidad del prójimo. Y ser justos. Que mire, eso de ser justo, híjole, algunos son justos, pero de nombre. Y pretendemos de pronto nuestras propias justicias nos justifiquen delante de Dios, y al final de cuentas lo que hace falta es una justificación que es por la fe, de la cual habla el versículo 39. No pudiendo justificarnos por la ley, o sea, llega un momento en el que nos damos cuenta de que nuestras obras no son suficientes. Llega un momento en el que nos damos cuenta de que todo lo que podamos hacer no sirve. Entonces se abre esta puerta grande y espaciosa que en Cristo es justificado todo aquel que cree que Cristo lo justifica. ¿Cree usted que la sangre y el sacrificio de Jesús lo hacen justo a usted ante Dios? ¿Cree usted que el sacrificio y la muerte de Jesús son suficientes, que ya no hay necesidad de nada más? Amén. Amén por los que dicen amén. Yo me uno a ellos y digo amén. Súper amén. Hiper, archi, mega. Amén. El Señor lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa es la bendición de la cual el apóstol Pablo habla a aquellos varones de Antioquía. De una salvación que es superior a la ley. Y aquí viene la sentencia de la cual les hablaba hace rato, cuando les dice: mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que fue dicho por los profetas. O sea, si los judíos crucificaron a Jesús y lo llevaron al Calvario y hicieron lo que hicieron con él en cumplimiento a la palabra de Dios, Pablo les dice: no vayan a ser hallados ustedes cumpliendo la palabra de Dios, que dice allá en Habacuc 1:5: mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. O sea, le está diciendo: tengan cuidado de no ser ustedes aquellos de los cuales habló Habacuc en el 1:5, que al ver la gloria de Dios no quisieron creer. Doloroso reconocerlo, pero mucha gente en nuestros días hoy se han etiquetado con Habacuc 1:5. No han querido creer. Dios hizo la obra de regalarnos la salvación en bandeja de plata, al Jesús tomar nuestras culpas todas y llevarlas al Calvario, y usted no cree. ¿Qué podemos hacer? Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia. ¿Sabe qué es perseverar en la gracia? No regresar a querer hacer obras para agradar a Dios, sino seguir creyendo que su muerte, su sacrificio es suficiente. Si alguien viene a usted y le dice: ay, es que si usted no está dando los diezmos, no está haciendo nada, mándelo por un tubo, pero un tubo de desagüe, porque usted va a perseverar creyendo que Jesús es suficiente. ¿Ah? Si alguien a usted le dice que si usted no tiene un apóstol, porque hoy las iglesias se han autodenominado un apóstol, y si que usted no está haciendo nada, mándelo por el mismo tubo que va a dar al drenaje, porque usted tiene un apóstol y sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús, y con él nos basta y nos sobra, no necesitamos otro.
Que nadie venga a añadirle a este evangelio y a ponerle algo más, porque ya está cabal. Cristo Jesús es suficiente. Que dice que usted, si no se come la concha consagrada, usted no puede recibir su milagro, mándelo por un tubo. Que la botellita de agua consagrada, ir a tocar la mesa de la provisión, dice, y pare de sufrir. Cualquier basura de esas, mándenmela por un tubo. Usted lo tiene todo cuando recibió a Cristo Jesús. Él es nuestro todo. Usted no necesita más. Y si no se conforma con Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que si nosotros menospreciamos una salvación tan grande, lo único que queda es una horrible expectación de fuego, dice. ¿Cómo la ve desde ahí? Confórmese con Cristo. Él es suficiente. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Cómo impedir que la palabra del Señor corra? Casi toda la ciudad se reunió para oír. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. El pueblo quería oír palabra, pero los líderes religiosos dijeron: ¿qué andan haciendo yendo al hijo de don Rufino? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valor, les dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que no queréis oír y no os juzgáis dignos de la vida eterna, pues nosotros nos vamos. Allá oyeron hoy su culpa. No quieren oír, ya se les anunció, rechazan el evangelio, su problema. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, los paganos de ese tiempo, oyendo esto, se alegraron y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Mire, la salvación no es para los religiosos, es para los pecadores, los idólatras, los gentiles. La palabra gentil era una palabra de desprecio de parte de los judíos para los que adoraban ídolos. Y dice: para estos inmundos idólatras es ahora el mensaje. Y esos inmundos idólatras dejaron sus ídolos y creyeron, glorificaban la palabra de Dios. Y el versículo 48 en su segunda parte nos dice que la salvación no es para todos. Hay un libro que se llama el libro de la vida. Según algunos, el libro de la vida se está editando en este momento. Y Jesús está ya con un lapicero con plumas de oro, dice un canto que estaba de moda el otro día, escribiendo el nombre de los que aceptan y borrando el nombre de los que pecan, y lo vuelve a escribir cuando se reconcilia y lo vuelve a borrar. Mi Biblia enseña que el libro de la vida está escrito desde antes de la fundación del mundo, y ahí están escritos todos los nombres de los que habremos de ser salvos. De hecho, este versículo lo confirma. Dice: todos los que estaban ordenados, todos los que estaban escritos, todos los que estaban predestinados para la vida eterna. Si el Señor te tiene aquí, es porque tiene planes preciosos para tu vida, y en su corazón estaba el que tú fueras parte de los escogidos de Dios. Y eso es para que uno se derrita de gratitud. Me muero de amor, dice una mi amiga. Para morirse de amor por saber que Jesús pensó en mí. Cuando hizo el mundo y los continentes y separó las aguas de las aguas y puso, Él tenía escrito en su libro a Eden Cepeda, el hijo de don Rufino: brinque quien brinque. Yo sé que les cae mal y que de su voluntad ya me hubieran tirado al infierno, ya me hubieran excomulgado saber cuántas veces, pero brinque quien brinque. Quien escribió mi nombre ahí
fue el Dios eterno, el Todopoderoso. Tanto me amó que mandó a Jesús para redimirme de mi culpa y hacerme suyo. Así que cualquiera que venga a decirle a usted que no, que no está haciendo nada, que está perdiendo su juventud, que disfrute, que aquí... No se deje babosear, hombre. A usted lo escogió Dios. Y eso no tiene precio, hermanos. Tan cara es la salvación que no se compra con diezmos, ni indulgencias, ni penitencias, ni misas, con posadas. Tan cara la salvación que el hombre no podía comprarla con nada. Así que Dios tuvo que dar la sangre de su propio Hijo para que fuéramos salvos. Así es que no se eche atrás por nada. Perseveremos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, versículo 49. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ay, por allá Chucho, hijo de don Rufino, no lo queremos oír. Ay, pues, ni modo, cuando uno les predica la verdad. Eso es lo que pasa, Y ellos dice que lo que hicieron fue sacudirse el polvo de los zapatos, polvo de los pies, dice. Como quien dice, no queremos llevar pero ni polvito de ustedes. Saliendo, sacudieron el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, en medio de cualquier circunstancia, que nos echen, que nos desprecien, que el gozo del Señor nos haga mantenernos firmes y que se diga de nosotros. Y los cristianos de la iglesia del Nazareno estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Que nada le turbe, que nada le espante, que no se frustre, que ay, es que andan diciendo, la gente lo que dice. No, hombre, llénese del gozo del Señor. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Gócese en el Señor, alégrese en Él. Mientras el mundo anda checherequeando ahí como que son placeras diciendo de usted alabe al Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Ese es el verdadero gozo del cristiano. Que nos venga a flojo lo que la gente diga de nosotros. Glorifiquemos a Dios en nuestro corazón. Si estamos en la verdad, no permita que nadie venga a enturbiarle el agua. Ponga la mirada en Cristo y sigamos adelante. Bendito Señor y Salvador, te damos gracias por esta porción que hoy hemos visto, con el ánimo, con el deseo pronto, Señor, de entender tu palabra, de recibir de ti. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a mantenernos siempre firmes, constantes en la gracia, en esa salvación que no es por obras, sino por gracia. Y que el gozo tuyo, Señor, oh Espíritu Santo de Dios, inunde nuestras vidas y nuestros corazones, no permitiendo que nada robe la paz de nuestro ser, no permitiendo que nadie impida que nuestro gozo, que nuestra paz, que nuestra dicha en ti sea estorbada. Señor, nos ponemos en tus manos, glorificamos tu nombre y agradecemos tu palabra esta noche. Por Cristo Jesús. Amén.